Bien, para continuar con lo que estuvimos hablando la última vez en clases, estábamos hablando un poco acerca de las vías vesiculares que iban a servir de comunicación a los organoides del sistema endomembrana. Estuvimos hablando de todo lo que tenga que ver con la vía, principalmente la endosómica lisosómica, que tenía como objetivo llevar las enzimas lisosómicas hacia el endosoma secundario, que después iba a cambiar su pH interno y se iba a transformar en un lisosoma, ¿sí? Estuvimos hablando de los materiales que más o menos se pueden llegar a destruir con ese proceso, ¿sí? Ya sean materiales que estén en el propio interior de la célula o que vengan desde el exterior, ¿sí? Que puedan ser destruidos en este lisosoma. Estuvimos hablando un poco entonces de las diferencias de las vías de secreción constitutiva y la vía de secreción regulada, donde les comentaba de que si bien ambas van en dirección hacia la membrana plasmática, saliendo desde la red tras del Golgi, una es continua, la otra discontinua, una acumula material debajo de la membrana y la otra no. La que acumula en forma de gránulos secretorios que van a perder contenido acuoso. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Una va a estar mandando de manera continua, lo cual me está diciendo de que no necesita de nada para que se libere el material a través de esas vesículas. En cambio, la que acumula, que es la vía de secreción regulada, justamente lo acumula debajo de la membrana plasmática, porque para poder liberar el material a través de esa vía, dijimos que era necesario que la célula sea estimulada por por un estímulo justamente hormonal o nervioso, ¿sí? Ya estuvimos hablando de todas estas vías que existen a través del sistema endomembrana. ¿Qué tienen que saber ustedes, chicos, acá? Siempre tienen que saber entre dos organoides si se establece alguna comunicación por vías vesiculares e saber cuáles tienen vías de ida y de vuelta. Eso es algo muy importante, ¿sí? ¿Cuáles tienen vías de ida y de vuelta? Por ejemplo, entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, hay un ida y vuelta de material, ¿sí? Entre la red tras del Golgi y el endosoma secundario también hay una vía de ida y de vuelta, ¿sí? Pero ojo, porque las vías de secreción constitutiva y regulada solamente son vías de direccionamiento, como por decirlo, hacia adelante, van hacia la membrana nomás. No hay una vía de retorno en esas dos. Sí va a haber un equivalente, pero que no va hasta la red trans, sino que va a haber la capacidad de volver a incorporar algún tipo de material, pero por la vía de la endocitosis, ¿sí? Pero tengan en presente eso, porque cuando dan sistema endomembrana les suelen joder cuando le están enseñando, con que sepan en qué direcciones van cada una de las vías, de dónde sale y a dónde va. ¿Vamos acá? Bien. Lo que tenemos que empezar a hablar un poco más es acerca de este proceso de formación de la vesícula. Proceso de formación de la vesícula, ¿sí? En el proceso de formación de la vesícula, a ver, piensen en esto, ubíquense en una vesícula en particular y piensen en lo siguiente. Esa vesícula tiene que desprenderse de un lugar y pegarse en otro, ¿sí? En esa vesícula se pueden estar trasladando un montón de materiales desde un sector a otro de la célula, ¿sí? Entonces esa vesícula se desprende de un lugar y se va a terminar pegando en otro, ¿sí? Se origina en un lugar y tiene un destino al cual dirigirse.
tenemos que hablar un poco acerca de ese proceso, de cómo, de dónde se origina la vesícula, ¿sí? De dónde se origina la vesícula y hacia dónde va. Entonces, si nosotros consideráramos, vamos a suponer que esto que está acá, este es cualquier organoide, ¿sí? Cualquier organoide, y este es otro organoide, ¿sí? Vamos a suponer, invento. Vamos a suponer que este fuera el retículo endoplásmico. Este fuera el retículo endoplásmico. Y este fuera el Golgi. Esto se aplica a cualquiera de los organoides que tengan comunicación vesicular, ¿sí? Retículo endoplásmico fuera esto, y esto es el Golgi. ¿Qué vía sería esta? ¿Qué vía sería esta? ¿Cómo? Vía anterógrada. La anterógrada. La vía sería vía anterógrada. Perfecto. Es para dar un ejemplo, ¿sí? Vía anterógrada. Bien. Vamos a tomar de ejemplo esa vía, pero esto aplíquenlo a cualquiera de las otras vías que hay de comunicación entre organoides. ¿Sí? Esta vesícula tiene un lugar del cual se desprendió y un lugar al cual va a pegarse. ¿Sí? Esta vía está realizando como una especie de viaje en el interior de la célula. Un detalle antes de seguir avanzando, estas vesículas no van a estar volando, no se van a estar trasladando, volando o caminando dentro de la célula. Para poder trasladar esta vesícula, la verdad de la cosa es que en este lugar, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito medio para que no se tarde tanto. En este lugar nos vamos a encontrar con un elemento del citoesqueleto que va a ayudar a trasladar esa vesícula. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más simple nomás. En este lugar, para poder trasladar esa vesícula desde un lugar al otro, va a haber un elemento del citoesqueleto que va a estar colaborando en ese traslado. ¿Sí? Los elementos del citoesqueleto, yo les había comentado de que sirven como vías o calles para poder trasladar material. Habíamos visto de que se puede llegar a trasladar organoides, vesículas, y hasta incluso los movimientos cromosómicos que ocurren durante la división celular pueden realizarse en colaboración con algún elemento del citoesqueleto. En este caso, para poder trasladarse esta vesícula desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi, vamos a tener justamente a esas proteínas motoras, porque tienen que mover la vesícula desde un lugar al otro, vamos a tener a proteínas motoras que se van a estar encargando de realizar el traslado. ¿Sí? Vamos a tener proteínas motoras que se van a estar encargando de realizar el traslado. Acá vamos a tener a la familia, por ejemplo, de las dineínas y quinesinas, si esto fuera un microtúbulo, ¿sí? Que se van a estar encargando de trasladar en esta dirección, en este caso, ¿sí? Trasladando a esa vesícula desde el retículo endoplásmico hasta el Golgi. Esa proteína motora, que ustedes ya saben que las proteínas motoras
van dando distintos pasos, cada paso gastaba energía. Cada paso que realizaba un gasto de ATP, una ruptura de ATP. Entonces, esas proteínas motoras son en realidad las que se cargan con la vesícula y empiezan a caminar sobre algún elemento del citoesqueleto para trasladar a esa vesícula a su lugar al cual tienen que dirigirse. Estas vesículas no están flotando dentro del citoplasma, sino que van a ser trasladadas por estas proteínas motoras del citoesqueleto y se van a encargar de llevarla a su sitio diana, al sector receptor. ¿Sí? Esa aclaración quería hacerle por una cuestión de que uno ve los dibujos del sistema endomembrana y piensa que la vesícula va flotando dentro de la célula. No. Esas vesículas se van a trasladar de un lugar al otro por colaboración de las proteínas motoras del citoesqueleto. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, dijimos que en toda vía vesicular hay un lugar del cual se desprende la vesícula y un lugar al cual va a dirigirse esa vesícula. Bien. Se unen a la vesícula, Naomi, se unen a la vesícula para poder trasladarla, pero van a ir trasladándose, las proteínas motoras van caminando sobre algún elemento del citoesqueleto. ¿Sí? Súper. Entonces, cualquiera sea la vía, estas vesículas van a emprender un viaje, ¿sí? En el interior de la célula. Cuando nosotros realizamos un viaje, hay un lugar del cual nos estamos yendo y un lugar al cual nos estamos, que es nuestro destino. Un lugar de donde salimos, donde tomamos, por ejemplo, un avión, un colectivo, y un lugar al cual nos estamos dirigiendo. Vamos a suponer que nos vamos de vacaciones. ¿Sí? En ese viaje hay un lugar de salida y un punto de llegada. Bien. Esto se aplica a cualquier vía, recuérdenlo. Del sector del cual se desprenda la vesícula, al organoide que va a estar donando parte de su membrana, al organoide que va a estar donando parte de su membrana para formar esa vesícula, porque las vesículas son membranosas también. El sector del cual se desprenda la vesícula va a constituir lo que se llama membrana donante o dadora. Membrana donante o dadora. ¿Sí? Membrana donante o dadora. Es sencillo aprenderse el nombre porque me está diciendo que esa membrana es la que dona material, la que dona membrana para poder formar esa vesícula. ¿No, Kiara? Eso. Entonces, el sector del cual se desprenda la vesícula va a ser llamado membrana donante o dadora. ¿Sí? Y esa vesícula va a terminar fusionándose con la membrana de otro organoide, ¿sí? Va a terminar fusionándose con la membrana de otro organoide, o con quién, en el caso de que estemos hablando de una vía de la secreción regulada o vía de secreción constitutiva. ¿Con quién se va a estar pegando en ese caso la vesícula? Con la membrana. Con la membrana plasmática. Perfecto. Primero vamos a analizarlo como que fueran dos organoides del sistema endomembrana y que sepamos los conceptos básicos. Del lugar de donde se va a desprender la vesícula, ese lugar va a constituir el sector o membrana donante o dadora. ¿Sí? Cuando esa vesícula se forma, va a ser trasladada por algún elemento del citoesqueleto en otra dirección, hacia otro organoide o hacia la membrana plasmática. Y cuando esa vesícula se aproxima a ese otro organoide o a la membrana plasmática, en ese lugar va a terminar
volcando todo su contenido y pegándose con la membrana de ese nuevo organoide o con esa membrana plasmática. Ese lugar donde la vesícula se terminó pegando, como lo ven acá, este sector va a constituir lo que se conoce como membrana receptora, aceptora o diana. ¿Sí? Membrana receptora, aceptora o diana. También tiene mucha lógica si pensamos en el nombre. Está recibiendo, aceptando material que viene desde otro lugar. El nombre de membrana diana, por favor acuérdense, porque siempre que se hace referencia a algo con el término diana, quiere decir, hace referencia a un lugar destino, ¿sí? En un texto, por ejemplo, van a hablar y le van a decir, la hormona fulana de tal, cuando llega a su sector diana, quiere decir dónde va a estar destinada, dónde va a funcionar esa hormona, ¿sí? El sector destino es el sector diana, ¿sí? Por favor, ese nombre no se lo olviden porque es el que más suele ocupar la profe de la facultad, ¿sí? Membrana receptora, aceptora o diana, ¿sí? Y acá agregamos un dato más. Yo no puedo, o sea, yo les explico en forma sencilla diciéndoles que de un lugar se desprende y en el otro lado se pega, ¿sí? O de un lado sale y al otro lado llega. Pero en realidad tenemos que utilizar la terminología correcta. ¿Cuál es la terminología correcta para desprendimiento o formación? ¿Y cuál es la terminología correcta para cuando decimos que la vesícula se pega en otro lugar? Los términos son gemación y fusión. De la membrana donante o dadora, la vesícula se desprende o gema. En la membrana donante o dadora se va a producir la gemación, la formación de la vesícula. Y en la membrana receptora, aceptora o diana, la vesícula se va a fusionar. Esos términos tienen que aprendérselos bien, ¿sí? Gemación y fusión son los términos correctos para estos dos procesos. Desprendimiento de la vesícula o formación de la vesícula en la membrana donante o dadora. Decimos que en la membrana donante o dadora se produce la gemación, ¿sí? Mientras que en el sector receptor, aceptor o diana es donde la vesícula va a fusionarse. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Sí, Bien, Cris. Sí, profe. bien, bien, bien. Analicen un organoide, ¿sí? Analicen un organoide. Ustedes saben que los elementos del sistema endomembrana están ubicados en el citoplasma. Están dispersos por el citoplasma. Pero cada uno de ellos en sí tiene un espacio cerrado en su interior, delimitado por su propia membrana. Cada organoide delimita por su propia membrana un espacio interno conocido como luz del organoide, ¿sí? Ellos todos están dispersos en el citoplasma, pero su membrana va a cerrar un espacio interno en ellos que se conoce como luz del organoide. O sea que en la parte más interna, así como veíamos en los órganos, la parte hueca de un órgano que se llamaba luz, bueno, imagínense que este espacio que está acá dentro de cada organoide, de cada sector de estos organoides, es la luz de ese organoide. ¿Por qué les comento esto? A ver, atentos acá por favor. Acá el dibujo está hecho en forma simple. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a aumentar un poco la imagen, por ejemplo, de este aparato de Golgi, ¿sí? Y como ustedes pueden ver acá en el dibujo, yo lo que hice fue hacer un aparato de Golgi que aparentemente tiene una sola
una sola monocapa membranosa, ¿sí? Pero en realidad, la verdad de la cosa es que si es una estructura, si dijimos desde el comienzo que los elementos del sistema endomembrana son organoides membranosos, ¿sí? Lo más común es que se vea que esté formada por dos monocapas, su límite, ¿sí? Su límite membranoso tiene que estar formado por dos monocapas o dos hemicapas, similar a lo que pasaba con la membrana plasmática, ¿sí? En la membrana plasmática, nosotros veíamos que tenía dos monocapas, ¿sí? Tenían dos monocapas. Así se vería en realidad cada uno de estos elementos. La membrana plasmática, cuando nosotros hablamos de la membrana plasmática, habíamos dicho de que también tenía una doble capa, ¿sí? Tenía una doble capa. Ya nos vamos a meter a hablar de cada tema por separado, ¿sí? No sé si en una o dos clases como mucho, ya vamos a empezar a hablar de cada tema por separado, empezar a repasar lo que ya se habló de cada tema e ir avanzando en profundidad sobre esos temas, ¿sí? Pero fíjense esto, en la membrana plasmática hay una doble capa, ¿sí? Hay una doble capa. Bien. ¿Cómo se llamaba la monocapa que miraba hacia afuera? ¿Hacia dónde está mirando esa monocapa? Hacia la luz. Si esta es la membrana plasmática, ¿cómo se llamaba lo de afuera? Matriz extracelular. Claro, entonces la monocapa que está acá más gruesa sería la monocapa externa o monocapa matricial, porque mira hacia la matriz extracelular. Y esta monocapa de la membrana, ¿cuál sería? Citoplasmática. La monocapa interna o citoplasmática o citosólica. ¿Se ubican todos en eso? ¿Estamos todos ubicados? Préndanme pues su cámara, porque por más que yo esté acá sin cámara, yo necesito verlos a ver si ustedes están con cara de perdidos, si me entienden, si están prestando atención, porque ustedes apagan la cámara y de última yo estoy sin cámara y no me puedo dispersar porque tengo que explicar, pero ustedes no sé cómo, qué están haciendo, ¿no? Si me están prestando atención. Si son todos gente agradable a la vista, son todos lindos encima. ¿Qué es lo que se esconden? Bien, fíjense. Monocapa externa o matricial, monocapa interna o citoplasmática. Eso en el caso de una membrana plasmática, porque estamos hablando de las monocapas que tiene la membrana plasmática, ¿sí? Como para recordar lo que ya estuvimos viendo anteriormente. Bien, pero ¿qué pasa en el caso de un organoide? Por eso les digo que el dibujo está hecho de forma simple. Las vesículas también tienen una doble monocapa, ¿sí? Las vesículas también van a tener así este aspecto, ¿sí? Una doble monocapa. ¿Está? Todo en el sistema endomembrana tiene esa doble capa. El único que tiene, pero la facultad a ustedes no les suele comentar, si lo quieran anotar, anótenlo por ahí, pero no es algo que la facultad se centre mucho. Si la facultad le dice, el fulano tiene una sola monocapa o una sola capa que lo rodea, ahí lo anotan, ¿sí? Cuando el endosoma secundario se transforma en lisosoma, solamente tiene una monocapa el lisosoma. Porque la otra monocapa se ve reemplazada por una cubierta de azúcares, ¿sí? No es tan importante cómo ocurre ni nada por el estilo, pero
les pueden llegar a decir que del sistema endomembrana, el único de membrana única es el lisosoma. ¿Sí? El único de membrana única es el lisosoma. Fíjense esto, por favor. En la membrana plasmática, monocapa externa o matricial, monocapa interna o citoplasmática. Pero si yo miro en un organoide, atentos por favor acá, la monocapa interna, ¿hacia dónde mira? La monocapa interna. ¿Hacia dónde mira? Hacia la luz, exactamente. Esta es la luz del organoide. ¿Sí? Esta es la luz. Entonces la monocapa interna de un organoide o la monocapa interna de una vesícula se llama monocapa interna o luminal. Monocapa interna o luminal. Dijimos que las membranas cerraba un espacio y dejaba un espacio en el interior que se llamaba luz. ¿Sí? Entonces la monocapa que está hacia adentro está mirando hacia esa luz. Entonces eso le da el nombre a la monocapa interna de un organoide o vesícula de monocapa luminal o interna. Sepan los dos nombres. Monocapa interna o luminal. La profe la Facu, en vez de decirle luz, muchas veces le dice lumen. Lumen, que es el otro nombre que se le suele dar, ¿sí? Luz o lumen. Entonces, como se la llama luz o lumen al espacio interno de ese organoide o vesícula, la profe le dice que la monocapa interna se llama luminal o lumenal. Lumenal. Suena medio raro, pero ella le llama lumenal porque mira hacia el lumen. ¿Todos siguiéndome? Monocapa interna o lumenal es la que está del lado de adentro. ¿Y cómo se va a llamar la monocapa externa de un organoide o vesícula? ¿Eh? Piensen y díganme lo que les parezca. Exacto, exacto. Bien, Naomi, ¿eh? Citoplasmática. La monocapa externa está mirando directamente hacia el citoplasma. Entonces, la monocapa externa de un organoide o vesícula se la llama monocapa externa, citoplasmática o citosólica. ¿Vamos hasta acá? Entonces, ¿qué diferencias ven entre la membrana plasmática y sus monocapas y un organoide y sus monocapas? ¿Qué diferencia pueden ver entre un organoide y la membrana plasmática en cuanto a sus monocapas? A ver, ¿qué piensan ustedes? Ahí les muestro ese esquemita y ustedes analizan. La monocapa externa o matricial en la membrana plasmática, monocapa externa o matricial, monocapa interna o citoplasmática o citosólica. Y ahí ustedes analizan qué les parece, qué ven, que ustedes pueden sacar en conclusión a partir de esto.
Que en el de la membrana plasmática una capa mira hacia el exterior de la célula, la otra mira hacia el citoplasma. Está bien, está perfecto eso, está muy bien. Pero lo que yo le estoy preguntando tiene que ver con esta monocapa. ¿No se dieron cuenta que tanto en los organoides como en la membrana plasmática hay una monocapa citoplasmática? Pero ¿qué diferencia hay en la monocapa citoplasmática de la membrana plasmática y la monocapa citoplasmática de un organoide o vesícula? Está perfecto lo que me decís, ¿eh? Está perfecto lo que me escribiste en el chat, Naomi. ¿Sí? Está perfecto. En la membrana plasmática una mira hacia el exterior, Es, otra hacia el citoplasma. En un organoide una mira hacia la luz y otra mira hacia el citoplasma. Está perfecto eso. sería en el lado que se encuentran. Claro, claro, May. Tiene que ver con el lado en que se encuentra, porque la monocapa citoplasmática en la membrana plasmática, May, ¿es la interna o la externa? En la, ¿cuál me dijo? La La membrana plasmática citoplasmática de la membrana. es en la Interno. interna. La monocapa citoplasmática de la membrana plasmática es la interna. ¿Y la monocapa citoplasmática de un organoide o vesícula cuál es? La externa. La externa. Ahí está la diferencia. ¿Se entiende o no? La monocapa citoplasmática no siempre es la que mira hacia adentro, porque eso es si pensamos en la membrana plasmática. En un organoide, la monocapa externa es la que mira hacia el citoplasma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Eso es algo muy importante. Muy importante, parece una pavada, pero hasta que no nos explican esto, es como que vos no lo analizaste de esa manera. ¿Sí? Entonces, en un organoide, la monocapa que mira hacia el espacio cerrado de su interior es la monocapa luminal. Y la monocapa que mira hacia afuera, como afuera está el citoplasma, la monocapa externa se llama citoplasmática en un organoide o vesícula. ¿Sí? Entonces, la diferencia fundamental entre las monocapas citoplasmáticas de la membrana plasmática y de un organoide o vesícula es que la monocapa citoplasmática de un organoide está hacia afuera, mientras que la monocapa citoplasmática de la membrana plasmática está hacia adentro. ¿Tiene esto importancia? Muchísima importancia, mucha importancia. ¿Sí? Mucha importancia. Acá que vemos. Entonces, en este dibujo, ¿qué estamos viendo ahora que ya entendimos toda esa parte? Díganme si puedo avanzar, si estamos bien hasta ahí. ¿Sí? Sí, Bien, profe. bien. Miren esto, ¿eh? Recuerden que esta es la membrana de cualquier organoide del sistema endomembrana y esta es la membrana de cualquier otro organoide del sistema endomembrana. Siempre que sea posible la comunicación entre vesículas. Recuerden que no es que se comunican todos con todos. El RER no tiene una vía vesicular directa que vaya al lisosoma, por ejemplo. Siempre sepan de dónde a dónde van las vías. ¿Sí? Bien. Atentos acá, ¿eh? ¿Qué vemos acá? Acá estamos viendo la membrana de cualquier organoide. Habíamos puesto de ejemplo, vamos a suponer que este es el retículo endoplásmico, ¿sí? Vamos a suponer que este es el retículo endoplásmico. Y este es el aparato de Golgi. ¿Sí? Fíjense. Como me dijeron hoy, esta sería la vía anterógrada, la que estamos viendo, en la cual la vesícula está partiendo desde el retículo endoplásmico, está gemando desde el retículo endoplásmico y se está yendo hacia el Golgi. Bien. Esta es la membrana del organoide. La monocapa que mira hacia el citoplasma, ¿es la externa o la interna?
Externa. La externa. Y la monocapa que mira hacia el interior del organoide es la interna, que es la monocapa luminal. ¿Se ubican? Porque mira hacia la luz, o lumen. Lo mismo pasa en el otro lado. Acá está la membrana del Golgi. ¿Qué sector del Golgi sería este si la vesícula está yendo hacia el Golgi? ¿En qué sector se fusionaban las vesículas de la vía anterior? Sí, Golgi. En la red sí, Golgi. Perfecto. Siempre tengan en cuenta que no es en cualquier parte del Golgi, es en un lugar específico. El aeropuerto de que tiene el Golgi es la red sí, Golgi en este caso. Bien. En el Golgi lo mismo. Esta es la membrana de la red cis-Golgi. La monocapa externa es la citoplasmática, la que mira hacia el citoplasma. Y la monocapa que mira hacia adentro del organoide es la monocapa interna o luminal. O lumenal. ¿Sí? Bien. Atentos a esto. Ya sabemos lo que es una membrana donante, ya sabemos que el desprendimiento se llama gemación. Y ya sabemos que la vesícula va a una membrana receptora-aceptora odiana donde se produce la fusión. Cuando esa vesícula se vaya a desprender, viaja gracias a un elemento del citoesqueleto y proteínas motoras que van a encargarse de trasladar esa vesícula hacia su sector diana. ¿Sí? Hacia su sector diana. Perfecto con eso. Cuando la vesícula se va a desprender, cuando se está por gemar, para que esto pueda ocurrir, para que la gemación pueda ocurrir, van a tener que participar un conjunto de proteínas de cubierta. Para que la vesícula pueda gemar, van a tener que participar en este proceso un conjunto de proteínas de cubierta, se las llaman. Las vesículas, para desprenderse, requieren de estas proteínas. Se llaman proteínas de cubierta. Pero quiero que me digan en qué lado de la membrana donante o dadora ustedes ven que están apareciendo las proteínas de cubierta. Citoplasmática. Exactamente. Eso es algo fundamental y que se suele preguntar en el examen y que no se pueden confundir. Las proteínas de cubierta no aparecen en cualquier lugar de la membrana donante o dadora. Si ustedes ven acá en el dibujo, en el lado luminal no aparecen. Van a aparecer las proteínas de cubierta en el lado citoplasmático del sector de gemación. Aparecen en el lado citoplasmático del sector de gemación, las proteínas de cubierta. O sea que son proteínas ¿de qué espacio? Son proteínas... Externas. ¿Cómo? Externas. Claro, pero ¿en qué espacio de la célula estás vos? En el citoplasma. En el citoplasma, o sea que las proteínas de cubierta son proteínas citoplasmáticas. Y si son proteínas citoplasmáticas, ¿se fabricaron por importación cotraduccional o posttraduccional? Posttraduccional. ¿Sí? Les jodo la pelota con eso porque necesito que se acuerden bien cuáles son las proteínas que se fabrican por importación co y por importación post. Ya se habrán notado que les rompo siempre con eso. Tienen que dominar eso. Proteínas de cubiertas están en el lado citoplasmático. Esas proteínas de cubierta, fíjense cómo se van a ir colocando sobre la membrana donante o dadora. Se van a ir colocando sobre la membrana donante o dadora. Y esas proteínas de cubiertas van a ayudar a que esa vesícula pueda gemar. Las proteínas de cubierta es como que cuando se colocan sobre la membrana, es como que empezaran a tironear la membrana donante o dadora, se colocan en la membrana donante o dadora, y cuando
se colocan del lado citoplasmático, empiezan a tironear la membrana para que la vesícula se pueda desprender. ¿Sí? Eso es un punto clave que tienen que saber, que es que la gemación no podría ocurrir sin esas proteínas de cubierta. O sea que la función de las proteínas de cubierta es justamente permitir que pueda ocurrir la gemación. Sin esa proteína de cubierta, la vesícula no va a poder gemar. ¿Está? Es necesario para que ocurra la gemación que en el lado citoplasmático, ¿de qué membrana? ¿Donante dadora o receptora aceptora o diana? Donante o dadora, ¿sí? En la membrana donante o dadora se asocian las proteínas de cubierta. Si le llegan a decir en un enunciado que las proteínas de cubierta se colocan sobre el lado citoplasmático de la membrana receptora para producir la gemación, es falso. Es la membrana donante de la cual se va a producir la gemación. En el lado citoplasmático de la membrana donante o dadora de una vía vesicular es donde se van a ensamblar estas proteínas de cubierta para colaborar con el proceso de gemación. ¿Todos siguiéndome en esto? Muy importante que utilicen las palabras concretas. Muy importante. Te cambian una palabra de esa oración que te la pueden cambiar en distintos lugares y ya la oración es falsa. Tienen que saber dónde se produce el ensamblaje de las proteínas de cubierta. Las proteínas de cubierta son importantes para la gemación. Entonces, si son importantes para la gemación, se van a relacionar con la membrana donante o dadora, que es el lugar de donde se desprende la vesícula, de donde se va a producir la gemación vesicular. Pero atentos a este detalle, atentos a este detalle. Las proteínas de cubierta colaboran con esa gemación de la vesícula. Pero una vez que se completa la gemación, una vez que la vesícula se formó completamente y se desprendió de la membrana donante o dadora, una vez que la vesícula se desprendió completamente de la membrana donante o dadora, ¿qué están viendo que pasa con las proteínas de cubierta? Se desprenden, o sea, alejan. Se desprenden y nuevamente se van al citoplasma. O sea que el tiempo de acción de esas proteínas de cubierta es muy corto. Una vez, atentos a esto, una vez que la vesícula completó su gemación, las proteínas de cubierta se sueltan de la vesícula y vuelven al citoplasma para poder utilizarse nuevamente para otro proceso de gemación. O sea que el papel clave de las proteínas de cubierta es solamente al momento de la gemación. Una vez completada la gemación, las proteínas de cubierta ya cumplieron su tarea y se desprenden. Se van al citoplasma de nuevo. Sí, Vicky, decime. Estaría bien decir que las proteínas de cubierta se encargan como de contraer esa zona hasta que la vesícula se puede desprender. Está bien el término, ¿sí? Contraen esa zona o la estiran, ¿sí? Producen como Ok. un sobreestiramiento, un efecto de estiramiento sobre ese sector de la membrana para que la vesícula justamente se forme y se desprenda. ¿Sí? Ok, gracias. De nada, de nada, de nada. El término más correcto, digamos, como que estiran o traccionan la zona. ¿Sí? La membrana puede estar chata, pero si vinieron las proteínas de cubierta acá, se juntan todas entre ellas y empiezan a tironear la membrana para que haga esto, miren, hasta que se desprende la vesícula. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Dónde van a actuar las
proteínas de cubierta, entonces en el lado y ahí ustedes me completan la frase. Citoplasmático. ¿De quién? De la membrana donante o dadora. De la membrana donante o dadora. ¿Sí? En el lado citoplasmático de la membrana donante o dadora. En ese lugar es donde se van a ensamblar las proteínas de cubierta. ¿Sí? Una vez completa la gemación, las vesículas, una vez completa la gemación de la vesícula, las proteínas de cubierta se liberan, ¿sí? Muchas veces con gasto de energía, algunas veces dicen que se liberan espontáneamente, ¿sí? Después vamos a hablar de eso, pero es casi inmediato que se completa la gemación y ya las proteínas de cubierta se van de nuevo al citoplasma. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué? Es la pregunta. Si las proteínas de cubierta permanecieran unidas a la vesícula, ¿sí? Si las proteínas de cubierta permanecieran unidas a la vesícula, esa vesícula, como tiene todo un enrejado afuera, tiene como todo un enrejado afuera de proteínas, ¿sí? Ese enrejado proteico, que son las proteínas de cubierta, impedirían que la vesícula se pueda fusionar en la membrana receptora-aceptora o diana. O sea que es importante que se desprenda esas proteínas de cubierta, porque de caso contrario, si eso no pasara, la fusión vesicular no sería posible. ¿Sí? Si no se desprenden las proteínas de cubierta, la vesícula no se puede fusionar en la membrana receptora, aceptora o diana. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Esto les comento muy por arriba, porque la facultad les suele comentar que existen, pero no les explica la función que tienen, ¿sí? Tanto en la vesícula como en la membrana receptora, aceptora o diana, van a haber unos receptores transmembrana, que son los que les aparecen acá en color morado, que se llaman B-SNARE y T-SNARE. ¿Sí? B-SNARE y T-SNARE. Le voy a comentar cuál es el papel que cumple esto en realidad, pero si la facultad no le da bola, generalmente nunca se tomó de eso, pero presten atención porque de un año a otro pueden llegar a agregar algún tipo de información, ¿sí? Tanto en la vesícula como en la membrana receptora, aceptora o diana van a haber receptores específicos que se llaman B-SNARE y T-SNARE, ¿sí? Piensen con lógica. ¿Cuál es el de la vesícula? El de la B, de vesícula, ¿sí? El receptor B-SNARE viene en la vesícula. Y el T-SNARE está en la membrana receptora, aceptora o diana. Esos receptores son específicos uno para el otro, ¿sí? Son específicos uno con el otro. Cuando este receptor B-SNARE se una con su T-SNARE correspondiente, porque son específicos, otros organoides capaz que tengan un T-SNARE diferente a este. Entonces, si la vesícula, vamos a suponer que se fuera, va viajando por el citoplasma sobre el citoesqueleto, y va y se acerca a una membrana que tiene un receptor T-SNARE, que no es el específico para ella, la vesícula no se va a pegar ahí. O sea, ¿qué les quiero decir? La vesícula tiene un receptor que tiene que engancharse, tiene que conectarse con un receptor específico para ella. Y solamente el receptor T-SNARE específico para esa B-SNARE va a ser en el lugar correspondiente donde se tenga que fusionar. De esa manera, al haber
un vesnare y un tesnare que son específicos entre sí, si la vesícula viajara a un lugar que no tiene que fusionarse, al no poder interactuar con el tesnare específico, eso no permite que la vesícula se pegue, se fusione. La vesícula, cuando llega al lugar correcto donde se tiene que fusionar, la fusión va a ser permitida porque el receptor vesnare de la vesícula se va a conectar con su tesnare específico, y cuando eso ocurra, cuando vesnare de la vesícula se una con su tesnare específico y se establezca esa interacción de forma correcta, ahí se manda la señal de que sí, este es el lugar correcto donde tenemos que fusionar el material, y de esa manera ahí sí la vesícula se pega. ¿Se entiende lo que quiero decir? Parecido a la insulina. ¿Cómo? Claro, Parecido. tipo la insulina y su receptor. Si la insulina va y se posa sobre otro receptor, no va a ser su propio receptor específico, entonces no tiene acción. Son receptores que interactúan de manera específica. Vamos a suponer esto, ¿no? Le voy a hacer en forma sencilla como para que se entienda bien. A ver, si este es el receptor vesnare, ¿sí? Este es el receptor vesnare que viene en la vesícula. Vamos a hacerlo un poquito más. O imagínense esto, imagínense, este es el vesnare y este es el tesnare. Por la forma, ustedes ven que, forma de representarlo gráficamente, este receptor encaja perfectamente con el otro acá. No es una cuestión de encaje, sino una cuestión de interacciones químicas y demás, ¿sí? Es más amplio que lo que nosotros vemos desde el punto de vista biológico, pero este receptor va con esto, ¿sí? La imagen lo representamos como que uno encajara sobre el otro. Si este es el receptor vesnare y este es el receptor tesnare, fíjense, ahí se establece la conexión específica que tiene que haber. Si este receptor vesnare que viene con la vesícula se encuentra con un tesnare que no es el correcto, esta interacción entre B y T no se establece. Como este vesnare no es para este tesnare, esa vesícula no puede terminar fusionándose. Cuando el vesnare específico se conecte con su tesnare específico, recién ahí se da la señal, recién ahí se da el ok de que la vesícula pueda fusionarse con la membrana receptora-aceptora o diana. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo este receptor vesnare, ¿sí? Y tengo este receptor tesnare. No se corresponden uno con el otro, por decirlo así, ¿sí? Al no corresponderse uno con el otro, eso hace que al no corresponderse de forma específica uno con el otro, esto me está indicando que la vesícula en la que viene este vesnare no tiene que fusionarse con la membrana donde está este receptor tesnare. Puede pasar de que en el sistema, en el propio citoplasma, una vesícula se traslade hacia un sector que no tiene que ir a pegarse. Pero no es que dicen, bueno, ya fue, pegala igual. No, no se va a poder pegar porque si el vesnare de la vesícula no es el correspondiente al tesnare de la membrana receptora, la fusión no va a ocurrir. ¿Qué va a pasar? Se va a seguir intentando llevar a la vesícula hacia otro sector donde interactúe con su tesnare específico. Y cuando esa interacción ocurra, recién se da el ok de que, listo chicos, llegamos a donde teníamos que llegar, este es el
la membrana receptora aceptora odiana para esta vesícula. Estos receptores BESNARE y TESNARE lo que se garantizan justamente, como es una interacción específica y cuando se produce da el acceso a que la vesícula se fusione, ¿sí? Al estar presentes estos receptores BESNARE y TESNARE específicos, lo que se garantizan es que el material que viene transportándose por esa vesícula se fusione en el lugar que tiene que fusionarse. ¿Sí? Que ese material no vaya para cualquier lado y termine en cualquier lado. Cada cosa que vos trasladás tiene un lugar donde va a actuar, un lugar al cual tiene que ir destinado. Entonces, esta interacción BESNARE y TESNARE lo que permite justamente es no equivocarse de a dónde estoy trasladando ese material. ¿Sí? Al colocar un BESNARE y un TESNARE específicos, eso garantiza que la vesícula vaya y se fusione en el lugar que tiene que fusionarse. No que ocurra en cualquier lugar. ¿Se entiende a lo que voy? Profe, ¿y estos receptores serían como una Son proteína, proteínas. digamos? Son todo lo que sean receptores son proteínas por lo general. ¿Sí? Hay excepciones, pero la mayoría de todo lo que tenga función receptora, cuando vos estudias un receptor en alguna membrana, el 99% son proteínas. ¿Sí? Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? Igual es como para que tengan una noción básica de lo que es, para qué sirve, digamos, básicamente, ¿sí? Así como las proteínas de cubierta eran importantes en la gemación, ¿sí? Ahora en el sector donde se va a fusionar, van a ver las TESNARE que van a... Imagínense que vos tenés un barquito y un muelle específico al que tiene que ir. Si el barquito viene y se acerca a este muelle y ve que no es el muelle correspondiente porque el ancla no encaja donde tiene que quedarse, la vesícula se va a otro lugar y sigue intentando en otros muelles hasta que encuentre su lugar específico. ¿Cómo sabe la vesícula cuál es su lugar específico? Porque esa interacción BESNARE y TESNARE se lo va a indicar, ¿sí? Cuando el BESNARE de la vesícula se una con su TESNARE correspondiente, ahí se da recién la señal de que esa vesícula ya está lista para fusionarse. Hay muchos tipos de BESNARE y TESNARE, eso no va al tema, no se lo... Ya que el hecho que le comenten solamente de BESNARE y TESNARE ya es mucho, la facultad no se suele meter en eso. ¿Vamos hasta acá? Es como para que sepan que eso existe, ¿sí? Que es más allá de lo que nosotros estudiamos. Siempre hay un montón de cosas más de las que llegamos a explicar. Se le puede dar 10.000 vueltas a todo esto, ¿sí? Y siempre va a ser corta la información que terminemos dando, porque es tan amplio lo que hay que conocer. De hecho, de proteínas nosotros estudiamos ni el 5% de las proteínas que existen en el total en el interior de una célula. Hablamos de las más básicas en cuanto a funcionalidad, pero esto siempre es mucho más amplio, ¿sí? Siempre van a haber más cosas por saber, digamos. Bien. Otro detalle de este dibujo. El objetivo de este transporte vesicular, ¿sí? Se lo suele llamar a esta parte cuando se estudia el traslado de vesícula, lo suelen dar como tráfico vesicular, ¿sí? Tráfico vesicular. El objetivo de este transporte vesicular básicamente es que si yo tengo un elemento que está en un organoide y lo quiero trasladar hacia otro lugar, lo mando por estas vesículas hacia el siguiente organoide, ¿sí? Pero el elemento que yo quiera trasladar, esto es algo muy importante, ¿eh? Algo muy importante. El elemento que yo quiera trasladar
puede trasladarse de dos maneras diferentes. ¿Sí? El elemento que yo quiera trasladar a través de esa vesícula puede trasladarse de dos formas diferentes. Atento acá, por favor, ¿eh? ¿Estamos bien, Joaquín? Bien. Acá nosotros vemos un elemento, fíjense, acá nosotros vemos un elemento que está ¿dónde? ¿En qué espacio del organoide? En la luz. En la luz, ¿sí? Vamos a suponer que ese elemento está justamente en la luz del organoide y que lo tiene que ser trasladado. Vamos a suponer que es invento, ¿no? Si este fuera el retículo endoplásmico y este sería el Golgi, vamos a suponer que fuera una proteína que tiene que trabajar en el Golgi. Entonces, cuando la proteína se termina de fabricar en el retículo endoplásmico, como ustedes ya aprendieron, ¿sí? Esa proteína ya se fabricó, ya se plegó, ahora tiene que ir a su lugar destino donde va a trabajar, ¿sí? Entonces, esa proteína luminal, como en el caso de las enzimas lisosómicas. Las enzimas lisosómicas eran proteínas luminales, en realidad eran glucoproteínas luminales, porque tenían una parte de azúcares, ¿sí? Entonces esta proteína se mete en ese sector donde se va a producir la gemación, ahí se puede ver la proteína que se está por trasladar, ¿sí? Ahí vemos la vesícula con la proteína que se está por trasladar. Y en este caso, esta proteína viene viajando en la zona de la luz de la vesícula. ¿La ven? Ahí está la proteína que está viajando en la luz de la vesícula. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que vamos a suponer que yo quiero trasladar una proteína también, pero una proteína que viene en el interior de la membrana, o sea, una proteína transmembrana. Acá se la ve a la proteína transmembrana, se está por trasladar también por medio de la vesícula. Acá se la ve a la proteína transmembrana viajando en la vesícula, lo mismo acá. ¿Sí? En conclusión, los materiales que se van a trasladar, desde un organoide al otro, ¿sí? Pueden viajar de dos formas básicamente. O luminal, ser un elemento luminal en la luz, o también lo pueden llegar a escuchar como un elemento soluble, ¿sí? Más lo van a escuchar como luminal. Si un elemento está disperso, está en el interior, en la luz, vamos a decir que viaja de forma luminal. Y si está atravesando la membrana, vamos a decir que está viajando, ¿de qué manera? Transmembrana. O sea que se puede trasladar de estas dos formas. El material puede ir en la luz o atravesando la membrana. ¿Vamos hasta acá? Esto es fundamental, ¿eh? Si un elemento es luminal, siempre será luminal. O sea que cuando llega al sector de la membrana receptora aceptora o diana, va a seguir siendo luminal. Un elemento luminal no puede terminar después siendo transmembrana. Si es luminal, viaja luminal, se llega a la membrana receptora y sigue siendo luminal. Y si un elemento es transmembrana, siempre será transmembrana. Siempre será transmembrana. La proteína que viajó transmembrana llega a su sector receptor aceptor o diana, donde se fusiona esa vesícula, y la proteína queda como un elemento transmembrana. ¿Sí? Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es un dato importante. Porque si viajan la luz o viajan la membrana, va a determinar algunas cosas que vamos a ver enseguida. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien.
Lo último que me queda por comentar de este dibujo, es acerca de los tipos de vesículas que vamos a tener, ¿sí? Dijimos que cuando la vesícula estaba por gemar, en el sector de gemación, en la membrana receptora aceptoradiana, aparecían proteínas de cubierta. Y que esas proteínas de cubierta se ensamblaban en la cara citoplasmática de la membrana donante o dadora. Esas proteínas de cubierta eran importantes para que ocurra la gemación. Pero una vez que ocurrió la gemación, una vez que se completa la gemación, esas proteínas de cubierta se desprendían hacia el citoplasma de manera espontánea para ir a generar se van a ir a colocar en un nuevo sector de gemación. Cuando la vesícula recién se desprendió y está rodeada por todas esas proteínas de cubierta, como un enrejado que la rodea, ¿sí? Se va a generar como una especie de enrejado que la rodea. Acá les muestro, pero lo vamos a ver más adelante, este dibujo, ¿sí? ¿Ven? Acá está la vesícula con todas las proteínas de cubierta alrededor, ¿sí? A esto se lo llama vesícula revestida. Cuando recién se desprende y está rodeada completamente por estas proteínas de cubierta en todo su alrededor, ¿sí? Fíjense, acá se ve una pelota de fútbol. Acá está la vesícula y está rodeada por un enrejado alrededor, ¿sí? Eso es lo que se conoce como una vesícula revestida, ¿sí? Eso es una vesícula revestida. Bien. Entonces, las vesículas revestidas no solamente cuentan con un solo tipo de cubierta, esas proteínas de cubierta pueden ser de distinto tipo. No hay un solo tipo de proteínas de cubierta, hay distintos, ¿sí? Cuando la vesícula está rodeada por esas proteínas de cubierta, a esa estructura se la conoce como vesícula revestida, justamente porque está revestida por un conjunto de proteínas, ¿sí? Porque está revestida por un conjunto de proteínas. A esas vesículas revestidas las podemos llamar selectivas y no selectivas, como pueden ver acá. Vesículas revestidas selectivas y no selectivas. Atentos con esta clasificación, porque la facultad, fíjense que entre un nombre y el otro, selectiva, no selectiva, hay solamente el no de diferencia. Atentos bien acá, ¿eh? Las vesículas revestidas pueden ser selectivas y no selectivas. Dentro de los tipos de vesículas selectivas, vamos a tener un tipo de proteínas de cubierta, un tipo de revestimiento vesicular, que son el de tipo clatrina. O sea que cuando hablemos de una vesícula revestida por cubierta de clatrina, una vesícula revestida por cubierta de clatrina, estos son los nombres de las cubiertas, una vesícula revestida por clatrina se la llama de tipo selectiva, ¿sí? Se la va a llamar vesícula recubierta selectiva, cuando esté revestida por clatrina, ¿sí? Y cuando se llame de tipo no selectiva, el revestimiento va a ser por otra cubierta que son los conocidos como
cuatómeros. ¿Sí? Las vesículas revestidas selectivas son de clatrina. Las vesículas revestidas no selectivas están cubiertas por los cuatómeros. Y dentro de esos cuatómeros tenemos dos tipos, que se llaman COP1 y COP2. Tengan en cuenta que son todas proteínas. ¿Sí? ¿Se ubican hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. En el caso de la clatrina, en el caso de el revestimiento por clatrina, a todo el enrejado se lo llama revestimiento de clatrina. ¿Sí? Pero si nosotros vemos, esto le da una aclaración, pero igual lo vamos a ver más adelante, en realidad esto, cuando veamos todo el proceso con más detalle, toda la formación vesicular y todo el proceso completito, ¿sí? Primero que nada, si hablábamos de clatrina, ¿era selectiva o no selectiva? Selectiva. Bien, selectiva. La cubierta se llama cubierta de clatrina, ¿sí? Así todo el enrejado, todo esto que ven ustedes acá, es la cubierta de clatrina. Se le puso cubierta de clatrina a todo esto. Pero si ustedes prestan atención acá, ese enrejado cuando se va a ensamblar, ese enrejado va a estar formado por proteínas más chicos con forma de gancho, ¿sí? Proteínas más chicas con forma de gancho. Esta proteína, que en realidad es un polímero proteico porque tiene más de una proteína, no es una sola. Este polímero proteico, ¿sí?, que tiene forma de un gancho, se va a llamar trisquelión. ¿Sí? Se llaman trisqueliones. Acá lo que les dicen. La cubierta de clatrina está compuesta por estructuras con forma de gancho denominados trisqueliones. A todo se le llama cubierta de clatrina. Cubierta de clatrina. A todo se le llama cubierta de clatrina. Pero esa cubierta de clatrina está constituida por estas estructuras proteicas conocidas como trisqueliones. Cuando los trisqueliones se van enganchando uno con otro, ¿sí?, se van produciendo un enrejado con formas hexagonales y pentagonales, como lo pueden ver acá, ¿sí? Se forma un enrejado por la unión de muchos trisqueliones. Esos trisqueliones se van enganchando, se van enlazando unos con otros, formando esta imagen del revestimiento proteico con formas de hexágono y formas de pentágono. Al engancharse todos los trisqueliones, cada gancho por separado, se van enganchando con sus brazos, ¿sí? Y eso permite la formación de esta red proteica que forma la cubierta de clatrina. Ojo con esto, porque la cubierta se llama cubierta de clatrina, pero las proteínas que lo forman, los complejos proteicos que lo forman, ¿cómo se llaman cada uno? Trisqueliones. Trisqueliones, exactamente. Eso por ahí es una parte que le suele marear. A la cubierta, al enrejado, se le llamó cubierta de clatrina. Pero esa reja no está formada por
una sola estructura, sino que son un montón de proteínas, complejos proteicos que se van asociando unos con otros para formar esa reja que envuelve a la vesícula. Cada uno de esos elementos, de esos ganchos que se unen para formar ese enrejado, se llaman triskeliones. ¿Sí? Acá se está viendo, ¿ven? Acá se está por formar la vesícula revestida por clatrina. Pero para eso tienen que venir triskeliones separados e irse pegando en el lado citoplasmático de la vesícula hasta van a producir el estiramiento de esa zona de la membrana para que la vesícula se desprenda, que geme. Acá está la vesícula revestida por clatrina, pero está formada por un montón de estos que son los triskeliones. Más adelante vamos a ver que también en este proceso participan unas proteínas llamadas adaptinas. Esto ya es más fino, ¿sí? Pero la cubierta se llama de clatrina y está constituida por subunidades más chicas con formas de ganchos, que son los triskeliones. Eso en el caso de las proteínas revestidas por clatrina. Acá se ve un triskelión, ¿ven? Tienen 3 cadenas livianas y 3 cadenas pesadas. O sea que tenemos varias subunidades proteicas que se unen para formar ese triskelión. Ya vamos a hablar, esto no importa ahora, ¿sí? Hasta acá me van siguiendo en lo que les estoy comentando. Esto me interesa que sepan clasificar vesículas revestidas selectivas, clatrina, vesículas revestidas no selectivas, cuatómeros. Si a usted en el examen, en una oración le dicen, las vesículas revestidas de tipo no selectivas permiten la formación de cubiertas vesiculares por clatrinas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque las de clatrina son selectivas. Ojo con esa pavada porque se ha preguntado, ¿eh? Se ha preguntado, a ver, vamos a la verdad de la cosa. Yo leo esto en un apunte o en un libro y no me voy a estar prestando atención a ver qué, no voy a pensar que es re importante saber cuáles son las selectivas y las no selectivas. Les paso a decir que la profe hace preguntas trampa con eso. ¿Sí? O sea que tengo que meter bien en mi cabeza que selectiva es por clatrina y no selectiva son los cuatómeros COP1 y COP2. ¿Vamos hasta acá? ¿Todos siguiéndome? Sí. Bien. Y ahora que ya saben esto, que las proteínas de cubierta pueden ser de distintos tipos de proteínas, clatrina, COP1, COP2, ¿sí? Lo que me va a decir si son selectivas o no selectivas. Ahora que aprendimos todo esto de qué es la gemación, qué es la fusión, la participación de las proteínas de cubierta, la clasificación de las vesículas revestidas, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hablar, tenemos que hablar de 2 cosas. Primero que nada, la correlación entre las monocapas de los organoides y vesículas con la membrana plasmática, y después ya va a quedar para la siguiente clase esta parte en la que vamos a ver básicamente, ya lo van a tener que saber ustedes en realidad, pues yo ya les expliqué lo que tenía que explicarles, me lo van a tener que recordar para la clase siguiente, que es qué cubiertas hay en cada vía, ¿sí? Acá esto ya lo había dicho yo en la clase pasada, pero ahora ya lo van a entender más. En la vía anterógrada tenemos revestimiento cuando se va a producir la gemación. Acuérdense que las proteínas de cubierta aparecen en el sector de la gemación. Las de la vía anterógrada van a ser recubiertas por COP2. La de la vía retrógrada, cuando se geman en la red cis, el revestimiento, las proteínas de cubierta van a ser de tipo COP1. ¿Sí? Tienen que saber qué revestimiento proteico en esas vesículas vamos a tener. ¿Sí? Vía anterógrada, COP2.
Vía retrógrada, COP1. El único donde hay COP2 es en la vía anterógrada. Eso es importante. COP1 tenemos en la vía retrógrada, está bien representado en el dibujo igual. Si ustedes se lo aprenden bien y analizan todo lo que les estuve comentando, es sencillo de acordarse. Vía retrógrada, COP1, en el traslado de vesículas entre una cisterna y la otra del aparato de Golgi, también son vesículas revestidas por COP1. ¿Selectiva o no selectiva? No selectiva. No selectiva. No selectiva, pues son los coatómeros. Bien. ¿Y dónde más hay COP1? En la vía de secreción constitutiva. ¿Sí? Tienen que saberse esos lugares. La facultad le va a decir vía red cis-Golgi retículo endoplásmico. El primero que les nombran es el sector de gemación, el último que les nombran es el sector de fusión, la cola y la punta de la flecha. Entonces tienen que saber identificar qué cubiertas hay en cada vía. ¿Sí? ¿Qué cubiertas hay en cada una de las vías? Vía de secreción constitutiva también tiene COP1. Y todo, o sea, en síntesis, lo que está en azul es COP2, lo que tiene flechas rojas es COP1. Acá le está mostrando el ribosoma llevándose hacia el RER nomás, no es que esto tiene vesículas. ¿Sí? Vía de secreción constitutiva, COP1, y las que están en flecha morada, clarita, vía de secreción regulada, vía endosómica lisosómica, tanto de ida como de vuelta, la ruta basurero, y la de traslado desde el endosoma temprano al tardío, ¿sí? Todos esos van a tener revestimiento vesicular por clatrina. Vesículas revestidas selectivas. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Atento acá, ¿eh? El traslado del material desde la red trans-Golgi a la membrana plasmática puede ser realizado tanto por vesículas revestidas selectivas como no selectivas. Verdadero. Naomi me dice falso, Kiara me dice verdadero. Repito la oración y a ver si alguna cambia de opinión o el resto también me opina. El traslado de vesículas de la red trans-Golgi a la membrana plasmática puede ser ejecutado por vesículas revestidas selectivas como no selectivas. Verdadero. Verdadero. Kiara mantiene su Falso. postura. Maitena se suma a Naomi. Se arma la guerra. A ver, ¿qué opina el resto? Joaquín, ¿vos qué pensás? Para mí es falso. ¿Para vos es falso, Nahuel? Kiara, ¿se te dio vuelta a tu compañero? Yo que vos, entre mis apuntes, guardo un cuchillito para apuñalarlo cuando lo vea. No era heavy. A ver, Joaquín, ¿vos qué pensás? Joaquín, ¿me escuchás? ¿No se te escucha? Escribime vos mientras. Valentín, ¿vos qué pensás? Verdadero. Para vos es verdadero. Bien. Escribime qué te parece, Joaquín, a vos. Algunos van con Kiara, se le sumó. Bien. Nelson va con Kiara, dice. Joaquín también. Bien. Miren lo que dije, ¿eh? Y acá vamos a ver la verdad de la situación. Dijimos que la membrana plasmática puede recibir material desde la red trans-Golgi por vesículas de tipo tanto selectiva como no selectiva. Puede recibir material por vías vesiculares de tipo selectivas como no selectivas. La vía de secreción regulada, ¿qué revestimiento tiene?
Catrina. Catrina. Clatrina. ¿Y la clatrina es selectiva o no selectiva? Selectiva. Selectiva. Bien, entonces la vía de secreción regulada lleva material por vesículas de tipo selectiva. Y la vía de secreción constitutiva que tiene COP1. Y No COP, selectiva. y COP1 es no selectiva. O sea que es verdadero lo que dije. Desde la red trans-Golgi se puede trasladar material hacia la membrana plasmática por vías vesiculares tanto de tipo selectiva como no selectiva. Es completamente cierto lo que dije. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Por eso hay que ir más allá del aprendizaje que yo le estoy dando. Hay que analizar todo este tipo de cosas, pues la facultad no se va a limitar a decirme así teórico o textual de un apunte y listo. Tengo que tratar de poder analizar todo esto realmente. ¿Sí? Bien, Naomi, bien. No pasa nada, esto es cuestión de práctica. Es completamente probable que nos equivoquemos, pero la cuestión es después sacarle un aprendizaje a todo esto. Y si yo les dijera sin dibujo, porque ustedes en el examen no van a tener ni un dibujo, ni una guía, ni nada. Estaría bien decir, escuchen bien, porque una oración compleja. Una de las vías que comunica al retículo endoplásmico con el aparato de Golgi, que tiene como sector de fusión la red cis-Golgi, permite el traslado de vesículas no selectivas revestidas por COP2. Una de las vías que permite la comunicación entre el retículo endoplásmico y el Golgi, ¿sí?, que tiene como sector de fusión la red cis-Golgi, permite el traslado de vesículas revestidas por COP2. Vamos a analizar por parte. Una de las vías que permite la comunicación del retículo endoplásmico con el Golgi. ¿Cuáles son las dos posibles vías que comunican a esos dos órganos? Anterorada y retrógrada. Anterora y retrógrada. Listo. Vamos, yo les enseño a que ustedes analicen una oración, porque esto van a tener que hacerlo ustedes en el examen. No lean todo y digan, no entendí. Lean por parte, vayan fragmentando. Si una oración es muy larga, vayan fragmentándola. Una de las vías que permite la comunicación del retículo endoplásmico con el Golgi. Ya me dicen, ya estoy en anterora o retrógrada. Me olvido de todo lo otro. Me olvido. No analizo nada de las otras vías. Estoy en el sector de vía anterora y retrógrada. Pero ahora les dije esto. Permite el traslado de vesículas. Les había dicho que tenía como sector de fusión la red cis-Golgi. ¿Cuál tiene? Es verdadera. La anterógrada es la que tiene como sector de fusión la red cis-Golgi. Entonces ahora ya, de poder hablar de anterógrada o retrógrada, ahora ya elegí que es la anterógrada de la que me están hablando. ¿Sí? Permite el traslado de vesículas por revestimiento de tipo COP2. ¿La anterógrada tiene COP2? Sí, la COP1 tiene retrógrada. Exacto, entonces es verdadero lo que les dije. Yo le podría hacer fácil la misma oración. La vía anterior permite el traslado de vesículas revestidas por COP2. Sería la forma fácil de yo escribirlo en un examen. Pero si yo le quiero decir lo mismo con palabras complicadas, la hago de esa manera que se las dije. Entiendan esto. Si el docente te quiere cagar, te caga. Esa es la verdad de la cosa. ¿Sí? Hay que saber analizar una oración dicha en forma sencilla y una oración dicha en forma más compleja. Hay veces en que una oración, un enunciado es tan largo que vos terminás de leer y decís, no entendía a qué iba. O sea, te perdés dentro del propio enunciado. Cuando eso pasa, vayan fragmentando y digan, ah, bueno, hasta acá es verdadero. A ver qué más dice. Seguimos analizando la segunda parte. Hasta acá todavía es verdadero. Y llegás a la tercera parte y ahí decís, ah, mira, acá puede ser que esté el error. Fragmenten cuando es un enunciado largo. ¿Sí? Bien.
¿Verdadero o falso? Las vesículas revestidas selectivas que parten desde la red cis-Golgi pueden tener como destino la membrana plasmática o el endosoma secundario. ¿Cuál era el último que dijo? Le había dicho las vesículas de tipo revestidas selectivas, que salen desde la red cis-Golgi, pueden tener como destino la membrana plasmática o el endosoma secundario. Falso. A ver. Hoy no me creen nada, todo es falso. Miren esto, ¿Sería verdadero? es verdadero, la única que me cree es Kiara. Desde la red trans-Golgi van a partir, dijimos, las vesículas de tipo selectivas. Si yo digo selectiva, ¿de quién estoy hablando? Clatrina. Latrina. Sí. Las vesículas revestidas selectivas que nacen, que parten, que geman de la red trans-Golgi, pueden dirigirse, miren, hacia la membrana plasmática. Es cierto, por la vía de secreción regulada, van revestidas por clatrina a la membrana plasmática. O también pueden ir hacia él. Usted dijo Red cis-Golgi. Sí. Red sí, dije. Sí, Sí, profe. Dijo la muda. está Diga bien, bien está su bien. mentira, profe. Dijo la muda, bueno, vamos a dejarlo como que... Vamos a Nos quiso dejarlo cagar como que ahí. fue. Vamos a creer, ahora me voy a poner a ver el video, a ver qué onda. Bueno, si es, está bien. Si dije cis, es falso, está bien. Puede ser que me haya confundido también, ¿sí? Si nace de la red cis, está mal ahí, ¿sí? Aparte, desde la red cis no hay ninguna vía vesicular por clatrina. Ahí sería falso. Pero vamos a suponer que haya dicho trans. ¿Se entiende si fuera trans? Si yo hubiera dicho red trans-Golgi, que puede salir desde, que va hacia la membrana o hacia el endosoma secundario, ¿se entiende eso? La cuestión es que ustedes lo entiendan en la oración, ¿sí? Pero, dijo la muda, no sé. Bueno, si nace de la red trans-Golgi, las vesículas revestidas selectivas, me interesa más que nada la información, que ustedes sepan, que ustedes capten la importancia de saber cuáles son las selectivas, que son las de clatrina, y saber qué tipo de revestimiento tiene cada vía vesicular. Eso es lo que me interesa, porque en base a eso se pueden hacer un montón de enunciados para un examen, y que si yo no me sé qué cubierta hay en cada vía, es prácticamente imposible poder contestar esas preguntas, ¿sí? Entonces es importante ya que me vayan aprendiendo ya para la siguiente clase, que me sepan todo esto de qué cubiertas hay en cada una de estas vías, ¿sí? Lo que hasta ahí vamos a llegar por hoy. Lo que vamos a hacer en la clase siguiente, es analizar un poco más esto, seguir repasando un poquito, recordar, digamos, qué cubierta tiene cada una de estas vías vesiculares, ¿sí? Ahora la idea es tratar de analizar lo básico del sistema endomembrana. Vamos a volver a repetir esto de qué cubiertas tiene cada vía vesicular, y lo que les voy a mostrar, un resumen de eso, digamos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que es básicamente lo mismo, las rutas vesiculares, qué revestimiento tiene cada una. Esto es lo que le van a pedir que sepan, ¿sí? Hay que prestar atención a si en la facultad por ahí lo dan de la misma manera también este año, porque por ahí la profe le agarra la locura y cambia la teoría de un año a otro, ¿sí? O por ahí le dan otra bibliografía de base y puede cambiar alguna que otra vía vesicular, ¿sí? Pero generalmente no suele pasar eso. Ya vamos a ver
qué pasa este año siguiente. Y lo siguiente que vamos a hablar tiene que ver también, ya en la clase siguiente, ¿no? Tiene que ver con esa correlación entre los organoides del sistema endomembrana y la membrana plasmática, ¿sí? Para eso les voy a mostrar este dibujo que está acá, donde vamos a ver eso que decíamos hoy. ¿Qué pasa con un elemento que viaja en la luz y qué pasa con un elemento que es transmembrana? Vamos a analizar el traslado de material desde el sistema endomembrana, en este caso sería del aparato de Golgi, ¿sí? Sabemos que hay dos vías vesiculares que llevan transporte hacia la membrana plasmática, que son las vías de la exocitosis, ¿sí? Vía de la exocitosis, trasladan material desde la red trans-Golgi hacia la membrana, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con los elementos que viajan en la luz o que viajan transmembrana en esas vesículas. ¿Qué pasa cuando llegan a la membrana plasmática? En forma concreta, ya se los voy adelantando, como para que tengan una noción nomás, si el elemento viene viajando en la luz de una vesícula, cuando se fusione esa vesícula con la membrana plasmática, ese material que venía viajando en la luz se va a soltar hacia la matriz extracelular. Recuerden que muchos componentes de la matriz, todos los componentes de la matriz en realidad se van a fabricar dentro de la propia célula. A pesar de que su destino sea estar en el exterior celular, se van a fabricar por las mismas células los componentes de la matriz extracelular. Entonces, si un elemento se tiene que soltar hacia la matriz extracelular, que fue fabricado dentro de la célula, seguramente vaya a viajar en el interior de la vesícula en la zona de la luz. Entonces, cuando esa vesícula se fusione con la membrana, el contenido se vuelca hacia la matriz. En cambio, si un elemento viene viajando transmembrana, cuando esa vesícula se fusione con la membrana plasmática, ese componente va a quedar sí o sí como un elemento transmembrana. ¿Sí? Va a quedar como un elemento transmembrana. Es lo que le decía hoy, un elemento luminal siempre es luminal, pero en este caso, hablando de membrana, ¿sí? Hablando de membrana plasmática, si un elemento venía viajando en la luz de la vesícula, se suelta hacia la matriz extracelular, y si un elemento viaja transmembrana, quedará como elemento transmembrana de la membrana plasmática. ¿Sí? Esto nos va a servir para más adelante, ¿sí? Porque las proteínas que trabajen como transmembrana de la membrana plasmática, ejemplo, la bomba de sodio-potasio, se va a fabricar dentro de la célula, en el retículo endoplásmico rugoso, por importación cotraduccional, porque las proteínas transmembrana de la membrana plasmática se fabricaban por importación cotraduccional, y van a seguir todo este camino. Una vez fabricadas y plegadas, viajan por la vía anterógrada hacia el Golgi. Una vez que atraviesa el Golgi, como un elemento transmembrana, se traslada en una vesícula, y cuando esa vesícula se fusione con la membrana plasmática, esa bomba de sodio-potasio quedaría como un elemento transmembrana de la membrana plasmática. ¿Sí? Ejemplo, la bomba de sodio-potasio se traslada de forma transmembrana. En cambio, si yo fabriqué una proteína que va a la matriz, como el colágeno va a viajar en el interior del sistema endomembrana, en la zona de la luz. Entonces, un elemento luminal siempre es luminal, y cuando llega a la membrana plasmática, ese elemento luminal se transforma en un elemento matricial. Entonces, de esa manera el colágeno, al estar en la luz, cuando se dirige a ese colágeno hacia la membrana plasmática, se suelta hacia la matriz extracelular. Vamos a hablar un poco de eso en la clase siguiente, ¿sí? Cómo se trasladan los materiales y qué pasa cuando ese material se va hacia la membrana plasmática. De esa manera vamos a nombrar, esto lo dejo grabado ya para que me quede de referencia, ¿no? Para las guías, porque tantos grupos por ahí me pierdo en qué di con cada uno. Entonces, vamos a hablar en conjunto de
cómo se fabrica un elemento y cómo se lo lleva hacia la membrana o hacia la matriz extracelular. Vamos a hablar de toda esta interacción de vías. La facultad a todo esto, desde que un elemento se fabrica. Recuerden que las proteínas y los hidratos de carbono se fabrican en el RER, los lípidos se fabrican en el REL. Entonces, acá empieza la vía o ruta biosintético, porque se está sintetizando los 3 componentes básicos de todo elemento de la célula, que son lípidos, proteínas y hidratos de carbono. En estos dos, en el retículo endoplásmico, se fabrican lípidos, proteínas y hidratos de carbono, ¿sí? Entonces esta es así como parte, acá se parte la vía biosintético abarca la vía anterógrada, va hacia el Golgi, y el Golgi, mediante estas 2 vías de la exocitosis, se encarga de llevarlas hacia la membrana, a los elementos, o soltarlos a la matriz en el caso de que fuera necesario, como decía con el colágeno. Entonces, a todo esto que marqué en negro se lo conoce como ruta biosintético-secretora, ¿sí? Porque mediante esta interacción de vías, la retrógrada tanto no forma parte, porque si queremos secretar es porque queremos llevarlo hacia la parte más externa de la célula. La vía retrógrada no participa en eso porque va de nuevo hacia el retículo endoplásmico. Biosintético, trasladado hacia el Golgi, y el Golgi se encarga de llevarlo hacia la superficie celular, mediante las vías de la exocitosis. Entonces, si le hablan de ruta biosintético-secretora, se refiere a todo esto, a todo este conjunto de cosas que vemos acá. ¿Sí? Les pueden decir, por ejemplo, que la ruta biosintético-secretora tiene como objetivo trasladar materiales hacia el Golgi, hacia la membrana plasmática o hacia la matriz extracelular. Y es correcto, ¿sí? Pueden ser destinos posibles de un elemento que se haya sintetizado, trasladado hacia el Golgi, hacia la membrana, si viene como transmembrana, o hacia la matriz, si viene como un elemento luminal, ¿sí? Ya vamos a ampliar un poco, quiero que le suene el término ruta biosintético-secretora, ¿sí? Y hasta ahí llegamos por hoy. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Yo voy a ir cortando el video.